¿Cómo están mis jóvenes queridos? Hoy les grabé este video porque bueno, no hemos podido pasar de las clasecitas por Zoom. Teníamos que hacer hartas cositas para mañana, se entregan los boletines, así que estábamos imprimiendo y haciendo las notitas, metiendo notas al sistema, ¿ya? Pero de todas formas les grabo el video para que no se pierdan la clase de hoy. Se recuerdan la anterior vez, hablamos un poquito acerca de oraciones subordinadas, lo que es la connotación, y nos tocaba producción de textos con esas modalidades oracionales. Teníamos que leer una lectura de Gabriel García Márquez, ¿ya? Separar esos dos párrafos de esa lectura corta, separarlos en diferentes oraciones y después cada una de esas oraciones indicar si son oraciones coordinadas, si son oraciones subordinadas, si son oraciones yuxtapuestas, ¿ya? Entonces teníamos que indicar, pero yo les voy a estar indicando aquí en el video para que lo hagamos conmigo, ¿ya? Aquí pueden ver, ya separé en oraciones los dos párrafos. La primera oración dice: el tren salió del trepitante corredor de rocas bermejas, penetró en las plantaciones de banano simétricas e interminables y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Aquí tenemos dos tipos de oraciones. Primero es yuxtapuesta, porque si se fijan con amarillo está rocas bermejas, coma, entonces está separado con coma, por eso es yuxtapuesta. Pero también hay otra oración que dice de las plantaciones de banano, ¿cómo son? Son simétricas e interminables. Entonces ahí podemos ver que también es una oración subordinada adjetiva. La siguiente oración dice: el estrecho camino paralelo a la vía férrea habían carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Esa es una subordinada adjetiva porque indica cómo es el camino estrecho, ¿no? Entonces podríamos decir que es subordinada adjetiva. La siguiente, la 3, al otro lado del camino, coma, en tempestivos espacios sin sembrar, habían oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas, mesitas blancas en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. Va entre coma, 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 coma. Entonces cuando lleva coma son yuxtapuestas. En la número 4 dice: eran las 11 de la mañana y aún no había empezado el calor. Entonces esa es una coordinada porque no lleva comas, lleva un nexo que une esas dos oraciones. La 5 dice: es mejor que subas el vidrio, dijo la mujer. Y va una coma en medio. Entonces esa oración cuando tiene coma es yuxtapuesta. La 6 ustedes se van a fijar que solamente tiene un verbo. El pelo se te va a llenar de carbón. Va a llenar es el verbo, entonces es una oración simple, no es compuesta. Vamos con la siguiente. La niña trató de hacerlo, pero la persiana estaba bloqueada por óxido. ¿Se dan cuenta? Tiene una coma en medio. La primera oración sería: la niña trató de hacerlo, coma, la segunda oración, pero la persiana estaba bloqueada por óxido. Entonces esa es una oración yuxtapuesta. La número 8 dice: eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Tiene un solo verbo, que lo puse ahí con amarillo. Entonces, recuerden, cuando tiene un verbo es una oración simple. Cuando tiene dos o más verbos es una oración compuesta. La número 9 dice: como el humo de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, coma, la niña abandonó el puesto y se puso en su lugar. Los únicos objetos que llevaba: una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel periódico. Aquí podemos ver que es una oración yuxtapuesta, primero, porque tiene una coma, y también podemos ver que es una oración coordinada porque tiene un nexo que une esa otra oración. Entonces, dentro de esta oración, que hay varias oraciones, hay una oración yuxtapuesta y hay una coordinada. También la número 10 dice: se sentó en el asiento opuesto, coma, alejada de la ventanilla, coma, frente a su madre. Entonces, tiene comas que separan esas diferentes oraciones, por eso es yuxtapuesta.
La número 11 es una oración simple porque solamente tiene un verbo. La número 12 dice, la niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba. Entonces no tiene una coma, tiene un nexo, por eso es coordinada. Y finalmente dice, la mujer parecía demasiado vieja para ser su madre. Tiene ahí dos verbos, parecía y el verbo ser, ¿ya? Y están unidas con un nexo que es una preposición y por eso se dice que es coordinada. Bien, ahora nos toca hacer palabras denotativas y connotativas. Recuerden que las palabritas denotativas son aquellas que están en el diccionario y tal cual dice ahí es lo que significa. En cambio, las connotativas son esas palabras que yo las expreso, pero pueden tener un doble significado, un doble sentido, ¿no? Y las palabras que seleccioné de la lectura de Gabriel García Márquez son las siguientes. Entre las palabras denotativas que encontré están trepidante, bermeja, simétrica, interminable, sofocante, férreo, intempestivo y locomotora. Entonces son palabras que no van a cambiar su significado. El significado que encontramos en el diccionario, ese es. No le podemos dar un segundo significado, no podemos darle una segunda intencionalidad, ¿no? En cambio, las palabras connotativas, ¿ya? Yo encontré las siguientes, por ejemplo, cargada. Cargada cuando cargo mi celular, mi batería está cargada, ¿no? O cargada, iba cargada con unas 2 bolsas, ¿no? De frutas y verduras. Entonces se dan cuenta, es diferente los significados de acuerdo al contexto. Pelo, te tomaron el pelo cuando compraste eso, ¿no? Entonces te engañaron, te tomaron el pelo. Pero también pelo se refiere a la cabellera, ¿no? Frente, estamos sentados frente a frente. Quiere decir que estamos uno frente al otro, nos estamos viendo, ¿no? Y frente también significa en la parte superior de nuestra cara, ¿no? Esa sería la frente. Guardaban, puede ser de guardar un objeto, ¿no? En alguna caja, en algún bolso, o también guardaban luto, ¿no? Guardaban un luto riguroso, dice, o sea que ambas se vestían, tenían su vestimenta negra, porque guardaban luto. Bueno, y ahora nos toca hablar un poquito de Gabriel García Márquez. ¿Quién fue él? ¿Dónde nació? Él fue un escritor colombiano muy reconocido, ya que nació en 1927, murió en 2014, pero ha escrito muchas obras y la más renombrada, la más sobresaliente de 100 años de soledad. Entonces fue el boom de la literatura, ¿no? Esa obra se tradujo a más de 24 idiomas, ¿no? Entonces, para que se den cuenta lo importante que fue esa obra dentro de la literatura. Gabriel García Márquez acostumbraba a escribir, tenía un formato más realista, fantástico, ¿no? Se dice realista fantástico o realismo mágico porque si bien escribía obras que se basaban en cosas reales, era bien real lo que se hablaba, habían escenas o partes donde los personajes vivían o experimentaban situaciones mágicas bien interesantes. Entonces, por eso es un realismo mágico el que él escribía, ¿no? Fue representante o fue llamado el padre, el mayor representante del realismo mágico. Entre las obras que él escribió están las siguientes. Por ejemplo, la más conocida, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, está El coronel no tiene quien le escriba, también Funerales de la mamá grande, Relatos de un náufrago y muchas obras más, ¿no? Y bueno, mis jóvenes, entonces lo que van a hacer ahora es escribir este tema ya en su deber, lo escriben en el deber
y me mandan fotito por el WhatsApp. No olviden poner su asistencia en la plataforma, pongan presente en el día martes, ¿ya? Y eso sería todo, mis jóvenes. Hagan bien su trabajito y me mandan fotos. Nos vemos, que tengan una linda tarde.